Jóvenes, buen día con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, Miguel. Buenos días, Anderson. Buenos días, Diego, Eder, Harumi. Buenos Buenos días, días a profesor. todos. Buenos días. Ajá, buenos días ahí, Yaret. A ver, jóvenes, vamos a empezar el día de hoy con el curso de trigonometría. Entonces, jóvenes, para ello se van a ubicar en su cuadernito de apuntes, ¿cierto? Todavía vamos a, el día de hoy, ver la parte teórica del curso de trigonometría, del primer tema que vamos a tocar en este cuarto bimestre. Entonces, jóvenes, voy a compartir por acá un archivo en el cual vamos a trabajar la teoría del día de hoy. A ver, el curso es de trigonometría. Hola, profesor, buenos días. Buen día, Yaren. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es geometría analítica. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por acá tengo un archivo que vamos a trabajar. Listo. A ver. Por acá tenemos, ¿qué cosa es la geometría analítica primero? Un pequeño concepto, una definición de lo que estudia la geometría analítica. ¿Ok, profesor? Pero dice geometría. Oh, no hay ningún problema. Geometría analítica se estudia en el curso de trigonometría porque incluye algunas razones trigonométricas que vamos a ver en lo sucesivo. ¿Ok? A ver, ¿qué cosa estudia la geometría analítica? Por acá me dice que la geometría analítica estudia a quién, a las figuras geométricas, ¿cierto? A las figuras geométricas, pero tomando en cuenta un análisis matemático. Y para ello nos ayudamos con quién, con el álgebra. ¿Y en dónde? En un plano cartesiano o un sistema de coordenadas. ¿Está bien? En un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas está representado por quiénes, ¿se acuerdan, jóvenes? El sistema de coordenadas está representado por dos ejes, ¿se acuerdan? Dos ejes, un eje horizontal y un eje Vertical. vertical. ¿Y cómo se le llaman a esos ejes? Esos ejes son el eje de las X y el eje de las Y, ¿cierto? Porque eso corresponde a un plano cartesiano. Entonces, recordamos un poco, repasamos la definición. ¿Qué cosa estudia la geometría analítica? Estudia a las figuras geométricas, ¿en dónde? En el plano cartesiano. ¿Y Buenos quién días, es el plano? profesor. Buen día, buen día, buen día a todos, jóvenes, buen día. La geometría analítica, repito, estudia a quiénes, a las figuras geométricas. ¿Pero en dónde? En un plano cartesiano. ¿Ok? Y el plano cartesiano es conocido también como el sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, jóvenes, con esta definición, ¿cierto? Con esta definición vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué cosa estudia la geometría analítica, profesor? Estudia a las figuras geométricas. ¿Pero dónde? En el plano cartesiano. Estudia a las figuras geométricas en el plano cartesiano, utilizando para ello, ¿a quién? A los conceptos básicos de quién? Del álgebra. ¿Está bien? Pero antes de tocar algunos ejercicios, debemos ver algunas definiciones. Ya sabemos que la geometría analítica estudia las figuras geométricas, pero en el plano cartesiano. Pero debemos recordar qué cosa es un plano cartesiano. Por acá, mira, vamos a colocar qué cosa es un plano cartesiano, o más conocido como sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, por acá voy a colocar sistema de coordenadas rectangulares. Rectangulares. Listo, sistema de coordenadas rectangulares. ¿Por quiénes está representado el sistema de coordenadas rectangulares? Lo vamos a ver por acá. Un momentito, a ver. Ahí está. Sistema de coordenadas rectangulares. Listo. A ver, pero ahora el sistema de coordenadas rectangulares, acuérdense, está representado por los ejes. ¿Quiénes son los ejes? Por acá les recordaron. Los ejes, el eje horizontal y el eje vertical. A ver, ustedes se acuerdan de la siguiente manera. Profesor, el sistema de coordenadas rectangulares está representado por un eje horizontal y un eje vertical. Ahí está. ¿Listo? Al eje horizontal se le conoce como eje X y al eje vertical como eje Y. Listo, entonces por acá vamos a colocar, mira, el eje horizontal se le conoce como el eje X
y al eje vertical como el eje Y. Van dibujando este sistema de coordenadas y la definición, anótenlo. Ahora, ¿qué más, profesor? Ustedes se acuerdan de algo. Además, los ejes, ¿cierto? Al intersectarse en un punto, en este caso, como es el sistema de coordenadas, es ¿cierto? El origen, ¿cierto? De los ejes. Y estos ejes no son otra cosa que rectas numéricas, ¿cierto? Y las rectas numéricas, ustedes saben que está representado por números. Del punto de origen, a ver, no vamos a confundir, esto no es centro, sino es el punto de origen. El punto de origen, a la derecha están todos los números positivos, 1, 2, 3, sucesivamente, ¿cierto? Ahí está. Y hacia la izquierda están todos los números negativos, ¿se acuerdan? En el eje horizontal, ¿está bien? Y lo mismo podemos decir en el eje vertical. Hacia arriba, en el eje Y, el eje vertical, están todos los números positivos, y hacia abajo están todos los números negativos. ¿Está bien? Listo. Pero también al eje X, también se le conoce como eje de abscisas. Por acá voy a colocar. A este se le conoce también como eje de abscisas. No lo olviden, eje de abscisas. Ahí lo voy a anotar y ustedes también lo van a escribir. Eje de abscisa. Ahí está. Y al eje Y también lo conocemos como eje de ordenadas. Acá, eje de ordenadas. Esos conceptos tienen que estar anotándolo para que ya lo conozcan. Ordenada. Ahí está. Eje de ordenada. Muy bien, porque estos conceptos teóricos nos sirven para interpretar nuestras formulitas que se puedan presentar. Al eje Y se le conoce como eje de ordenadas y al eje X como eje de abscisas. Ahí está, no lo olviden. Muy bien, pero también conocemos algo, que el punto de intersección del eje de abscisas, que es horizontal, y el eje de ordenadas, que es vertical, está representado por una letrita que es O. Y O viene a ser el origen del sistema de coordenadas. Y como es el origen, está representado por dos numeritos, por 0, punto y coma, 0. Eso viene a ser el origen ¿de qué? Del sistema de coordenadas. No lo olviden. Ahora, ¿qué más, profesor? Ustedes saben, y ya lo han visto anteriormente, ¿cierto? De repente, claro, en primaria, en quinto, sexto grado, para poder determinar un punto. ¿Cómo determinamos un punto en el plano cartesiano o en el sistema de coordenadas? ¿Cómo se determina un punto? Por ejemplo, yo ubico por acá un puntito. Un punto, supongamos que sea el punto P. Ahí está. Siempre un punto, para determinarlo en el sistema de coordenadas, está representado por dos numeritos, ¿cierto? Por dos numeritos, que se le conoce como par ordenado. Y el primer numerito corresponde al eje de las abscisas y el segundo numerito corresponde al eje de las ordenadas. Así determinamos un punto donde en el plano cartesiano. Y ustedes se darán cuenta de algo, de que ese puntito determina ¿quién? Determina una distancia, ¿dónde, profesor? En el eje X. El primer numerito corresponde aquí, al eje X. Ahí está. Y el segundo numerito, o sea, Y, corresponde al eje de las abscisas, por acá. Y así determinamos ¿qué cosa? Un punto donde en el plano cartesiano. ¿Ok? Este es un plano cartesiano o sistema de coordenadas. Y trazamos por acá, esto corresponde ¿a quién, profesor? Corresponde al eje X de las abscisas, ¿cierto? Y esto de acá corresponde al eje Y de las ordenadas. Y esos dos numeritos corresponden ¿a quién? A las coordenadas de quién? Del punto P. Así podemos ubicar cualquier punto en el plano cartesiano o en el sistema de coordenadas. Entonces no lo olviden. Al eje X se le conoce también como eje de abscisas y al eje Y se le conoce como eje de ordenadas. ¿Ok? No olviden estos conceptos. ¿La verdad que no escuché qué pasó ahí? Al eje X entonces le llamamos eje de abscisas y al eje Y
como eje de ordenadas. Y cualquier punto ustedes pueden ubicar en el plano cartesiano o en el sistema de coordenadas rectangulares, como se ha mencionado hace un momento. Ahora, supongamos que yo quiero ubicar un punto. A ver, el punto cuyas coordenadas, el punto voy a colocar el punto M, cuyas coordenadas, ¿cierto? Pueden ser de repente, voy a colocar acá -3, -3 punto y coma, 4. Ajá, listo. ¿Dónde estará ese puntito? ¿Dónde estará ese puntito, jóvenes? Pero ustedes saben algo, que para poder ubicar un punto en el sistema de coordenadas, el primer numerito, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde el primer numerito? El primer numerito al eje X, ¿cierto? Al eje X. Claro, mira, el primer numerito siempre es el eje X. Y el segundo numerito corresponde al eje Y, o el eje de ordenada. Entonces, ¿lo puedo ubicar, profesor? Yo sé que el primero es X y dice que es -3. Ustedes saben que acá el origen es 0, hacia la derecha están los positivos, hacia la izquierda los negativos. Como me dicen el eje X, -3, voy a contar acá. -1, -2, aproximadamente por acá. Por aquí está -3, profesor. Allá. Y para el eje Y es 4. Y el eje Y es 4 positivo. Iría hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Por acá está el 4 aproximadamente, profesor. En la intersección de ambos, ¿cierto? Ambas coordenadas, aquí se va a encontrar, ¿quién? El punto M, cuyas coordenadas son -3, punto y coma, 4. Ahí está. Así ubicamos fácilmente, ¿qué cosa? Un punto, ¿en dónde? En el sistema de coordenadas rectangulares. ¿Está bien? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el eje X, que es el eje horizontal, ¿está bien? Y el eje Y, que es el eje vertical, dividen a todo el plano en 4 partes, ¿cierto? ¿Dónde están esas partes, profesor? Aquí está, mira, a ver, primera parte, segunda parte, pero esas partes, como les digo, tienen un nombre, Vamos a colocarlo por acá. La primera parte que se ha dividido se le conoce como primer cuadrante. Acá voy a colocarle así, en números romanos. Primer cuadrante. Ajá. Y el que le sigue, contando en sentido antihorario, esto de acá sería el segundo cuadrante. Y si seguimos en sentido antihorario, el que continúa ahí está. El que continúa sería segundo y el que continúa sería el tercer cuadrante por acá. Tercer cuadrante. Y finalmente, el que continúa sería el cuarto cuadrante. Ajá. Entonces, el plano cartesiano divide en 4 cuadrantes, contando en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y eso no cambia. Siempre va a ser de esa manera. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Está bien? Aquí agregamos una observación. Van anotándome esta figurita. Observación por acá. Una observación. Observación. Ajá. Observación. ¿En qué consiste la observación? ¿Qué pasa si de repente se encuentra un punto en el eje? A ver, vamos a dibujarlo por acá, mira. Profesor, tengo el eje de las abscisas de manera horizontal. Ahí está. El eje de la ordenada de manera vertical. Ya deben conocer estas letritas o estos ejes. Se le llama eje horizontal al eje X. Ok, María Luisa, no hay problema. Ya estás. Entonces, a ver, por acá tengo de manera vertical, ustedes saben que es el eje Y. Y de manera horizontal es el eje X, ¿cierto? El eje X se le conoce como eje de abscisas y el eje Y lo conocemos como eje de ordenadas. ¿Qué pasa si yo tengo por acá un punto? Mira, un punto, por acá está un punto. Punto en el eje X. Ajá, punto, mira, punto en el eje X. Ahí está. En el eje X.
Si yo tengo un punto en el eje X, ¿qué sucede, profesor? Ustedes se van a dar cuenta de que cada punto está representado por un par ordenado. Aquí debe haber, profesor, un par ordenado, ¿cierto? Aquí debe haber un par ordenado. Pero si este punto se encuentra en el eje X, ¿qué cosa quiere decir esto? Atentos, ustedes saben que acá es el origen, ¿cierto? El origen. Aquí, profesor, va a tener un numerito, porque ustedes saben que es una recta numérica. Aquí, en el eje X, va a tomar un numerito, un número cualquiera, supongamos X. ¿Está bien? Y la otra coordenada, para el eje Y, ¿qué número tomará? ¿Qué número creen ustedes que tomará? Si este punto se encuentra en el eje X, toma un numerito para X. Y para el eje Y, ¿qué número tomará? ¿Qué número creen ustedes que tomará? Profesor, para que tome algún número en el eje Y, debe subir algo. ¿Está subiendo algo? ¿Sube algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sube algo? No, no está subiendo. Si no sube, entonces para el eje Y debe ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque no tenemos ningún valor, o sea, no está subiendo ningún espacio para quién, para el eje Y. Por eso es que acá debe ser 0. Ah, ya, profesor, entonces cuando tenemos un punto en el eje X, si toma un valor para X, pero para Y no. Para Y sería 0. ¿Por qué, profesor? Porque no ha subido, ¿cierto?, ningún punto en el eje vertical. Ah, ya, ¿así es? Así es. ¿Y qué pasa si tengo un puntito ya no en el eje X, en el eje Y? Miren, acá tengo un puntito. Ajá. Acá voy a colocar entonces un punto en el eje Y. Punto en el eje Y. En el eje Y. Profesor, ¿pasa lo mismo? Así es, mira, ve. Un punto en el eje Y. Profesor, yo sé que cada punto tiene sus coordenadas. Ya, muy bien. Aquí, les pregunto, jóvenes, para el eje X, ¿qué valor va a tomar? Miren, para el eje Y ha subido una cantidad, pero ha avanzado algo para el eje X. ¿Dónde está el eje X, profesor? A la derecha o a la izquierda. ¿Ha avanzado a la derecha algo? Para el eje, no. Entonces, profesor, el primero corresponde al eje X. Para el eje X sería 0 porque no avanzó nada. Y para el eje Y, profesor, ahí sí ha subido algo. Mira, de aquí, del origen, hasta acá ha subido, supongamos, Y. Claro, aquí subió y acá avanzó X. Ah, ya, profesor, así es. Así es. Cuando ustedes tienen un punto en el eje X, tienen un valor para X, pero para Y sería 0. Y si ustedes tienen un punto en el eje Y, para X es 0 porque no avanzó nada, pero para Y sí sería un valor numérico. ¿Está bien? Eso a veces se presenta así, profesor, un puntito. De repente tengo el punto R. El punto R, ¿cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas, profesor, puede ser de repente 0, punto y coma, 2. ¿Qué cosa quiere decir esto? De que para X es 0 y para Y es 2. O sea, ese punto se encuentra en el eje Y. Y si tienen al revés un punto M, cuyas coordenadas son por acá 3, punto y coma, y para el otro 0. Profesor, si uno de los puntos es 0, quiere decir que se encuentra en el eje, que está en el mismo eje. O sea, profesor, si el primero por acá, el primero es la abscisa y el segundo es la ordenada. Si la abscisa vale 0, entonces el punto se encuentra en el eje Y. Y en el otro caso, si la ordenada vale 0, entonces el punto se encuentra en el eje X. ¿Está bien? Eso es para determinar cuando un punto se encuentra en el mismo eje. Si no se encuentra en el mismo eje, es como lo vimos acá, mira, el punto P, profesor, cuyas coordenadas son X, Y. Y como vimos acá, el punto M, mira, coordenadas menos 3 y 4, no se encuentra en el eje, se encuentra en un espacio, en este caso, en el segundo cuadrante. Muy bien, completen esa parte teórica, jóvenes. Esto es importante porque cuando toquemos las figuritas vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, vamos a calcular de repente la distancia entre dos puntos y para ello debemos recordar qué cosa es la abscisa, qué cosa es la ordenada, ¿cierto? Y un punto que se encuentra en el eje. Si un punto se encuentra en el eje, ya sea la abscisa o la ordenada puede ser 0, uno de ellos, ¿ok? Si se encuentra en el eje X, la abscisa es 0. Si se encuentra en el eje Y, la ordenada, la abscisa, en este caso la abscisa es 0 y en el otro la ordenada es 0. ¿Ok? Anoten eso y me colocan ahí su reacción cuando completan para poder continuar. Son conceptos previos que debemos revisar para poder resolver algunos problemitas que se van a presentar más adelante. ¿Listo?
A ver, entonces no olviden, jóvenes, el eje horizontal. ¿Cómo se le llama al eje horizontal? Al eje horizontal, ¿cómo se le llama también? Al eje horizontal es el eje X. ¿Cómo se le llama al eje X? Abscisa. Abscisa, muy bien, abscisa. Al eje Y, que es vertical, ¿cómo se le llama? Ordenada, muy bien, ordenada. Esos conceptos son importantes porque vamos a utilizar en una formulita, profesor, diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas, y no deben olvidar cuáles son. Y cuando tienen un punto, siempre los puntos están representados por un par ordenado. Aquí está, mira. Y un par ordenado tiene dos numeritos. El primer numerito siempre corresponde a quién? A la abscisa. Y el segundo numerito siempre va a corresponder a quién? A la ordenada. Y todo eso constituye, ¿qué cosa, profesor? Un par ordenado. ¿Está bien? Par ordenado. Profesor, ¿por qué par? Par porque son dos, ¿cierto? Ordenado. ¿Y ordenado por qué? Porque primero es la abscisa y luego es la ordenada. Primero es X y luego es Y. Por eso se le conoce como par ordenado. Muy bien. Listo. Teniendo esto, vamos a continuar. Algunos conceptos más vamos a agregar ahí. Ya lo tienen todos, jóvenes. En todo caso, el videito ya se va a subir hoy día si subo todos los videos de las clases anteriores para que lo puedan revisar. Muy bien. Vamos a continuar con otro concepto. Ahí ya lo tienen todos. Cerramos, borramos todo esto y continúo con otro concepto. Listo. Cierro por acá. Borramos. Ahora sí. Listo. El otro término que vamos a usar, el otro concepto, es el radiovector. Ah, ya. ¿Qué cosa es un radiovector? Por acá voy a escribirlo. Van anotando también ustedes. Radiovector. Ahí está. ¿Qué cosa es el radiovector, profesor? Muy bien. Vamos a dibujarlo por acá. Un radiovector. El radiovector es la distancia que hay del origen del sistema de coordenadas. Por acá, miren. Ahí está. Aquí lo tengo. Aproximadamente, ahí está. Entonces, profesor, estos son los ejes. ¿Ustedes se acuerdan que estos son los ejes? El eje horizontal de la abscisa, que es X, el eje vertical de la ordenada, que es Y. Yo ubico un punto cualquiera por acá, el punto P, supongamos, cuyas coordenadas son X, punto y coma, Y. Ahí está, profesor. Entonces, ¿quién es el radiovector? El radiovector es aquel segmento que une el origen de ese sistema de coordenadas, ¿con quién? Con ese punto. Este segmento que estoy trazando se le conoce como radiovector y está representado por la letra R minúscula. Ajá, R. Ahí está. El radiovector viene a ser R minúscula. Ahí está. ¿Eso es el radiovector, profesor? Así es. Sale del origen del sistema de coordenadas y llega hasta ese punto. Este segmento se le conoce como R, o se representa por R, y es el radiovector. Y ese radiovector lo podemos calcular con la siguiente formulita, mira a ver. Ese radiovector es igual a la raíz cuadrada ¿de quién, profesor? De la abscisa elevado al cuadrado más la ordenada también elevado al cuadrado. Esta es nuestra formulita con la cual vamos a trabajar. ¿Para qué? Para calcular el radiovector. Y ese radiovector, ya saben quién es, ¿cierto? Es la distancia que hay entre el origen del sistema de coordenadas, ¿con quién? Con el punto. Ese segmento se le conoce como radiovector. Y se calcula con la siguiente formulita que ven acá. Pero esta formulita es conocida. ¿Qué formulita es? ¿Se acuerdan? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Profesor, ¿y por qué es el teorema de Pitágoras? Mira, lo podemos demostrar acá y vamos a demostrarlo en un 5. Miren, profesor, claro, porque me doy cuenta de algo, de que si yo trazo desde el punto, trazo, mira, una perpendicular, ¿hacia dónde? Hacia el eje de las abscisas, forma 90 grados, y me doy cuenta que este segmento que ves acá, vertical, corresponde al eje de las ordenadas, Y. Y este segmento que ves acá, mira, de manera horizontal corresponde al eje de las abscisas. Y se ha formado un triangulito rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo calculo la hipotenusa? Mira, en la frente de 90 grados es la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ahí está. Pero para nuestros casos, de frente, para calcular el radiovector, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Y x es la abscisa,
Y es la ordenada. Muy bien, va anotando ese otro concepto, que también lo vamos a utilizar. Ya vamos con la primera formulita. Por acá voy a colocar otra formulita que vamos a usar aquí en geometría analítica. Y la otra formulita viene a ser la distancia entre dos puntos. Ajá. Distancia entre dos puntos. Muy bien. Listo. Distancia entre dos puntos. Acá lo tenemos. Ahora, para poder calcular la distancia entre dos puntos, ¿qué debo hacer, profesor? Primero debo ubicar ¿qué cosa? El segmento, ¿cierto? Por acá de repente tengo un segmento. A ver, vamos a graficarlo para poder identificar. A ver, listo, acá voy a trazar un segmento. Aquí está el segmento. Muy bien. Ahora, ese segmento, ¿cierto? Viene de dos puntos, porque me dice distancia entre dos puntos. Aquí tengo el punto A de repente, el punto A, cuyas coordenadas están en función de la abscisa y la ordenada. Vamos a ponerle x sub 1, punto y coma, y por acá coloco y sub 1. Allá, el punto A son sus coordenadas. Y por acá, el punto B, sus coordenadas sería x sub 2, ¿cierto? Punto y coma, y sub 2. Esta es la parte teórica, jóvenes. Ahora, profesor, tengo el punto A y el punto B. Y tengo el segmento. Mira, la distancia entre dos puntos, la distancia que hay entre dos puntos viene a ser el segmento formado entre A y B. O sea, profesor, la distancia ¿de quién? De A hasta B. ¿Cómo calculo esa distancia de A hasta B si tengo las coordenadas? Ajá, para ello tenemos una formulita. ¿Cómo calculamos la distancia del punto A hasta el punto B, profesor? Con la siguiente relación. Por acá lo voy a anotar, miren. La distancia que hay de A hasta B, la distancia de A hasta B, aquí lo tengo, es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada ¿de quién, profesor? De la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿Cómo es eso, profesor? Atentos. No es otra cosa que Pitágoras, solo que hemos trabajado con cada abscisa y cada ordenada. O sea, sería así, miren, la diferencia de las abscisas. ¿Quiénes son las abscisas? Aquí es x1 y acá es x2. Entonces podría decir la diferencia sería x2 sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas. Las ordenadas sería y sub 2 menos y sub 1, ahí está, elevado todo al cuadrado. Esta es la formulita, profesor. Y si cogemos al revés, miren, yo puedo decir x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, ¿cierto? O y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y si lo cojo al revés, y sub 1 menos y sub 2, ¿saldría lo mismo? Sí, también saldría lo mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque se eleva al cuadrado, y al elevarse al cuadrado, si sale negativo, todo número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo, ¿cierto? Claro. Entonces, profesor, esta es la formulita, nos guiamos de esta formulita. La distancia que se puede calcular entre dos puntos, voy a utilizar esta relación. Esa distancia es a la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas también al cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. No olviden que las abscisas vienen a ser el eje X y la ordenada es el eje Y. Acá tenemos entonces la siguiente formulita. Ya tenemos dos formulitas, miren, no son difíciles de acordarse. Es una deducción solamente del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Solo que acá tenemos de un punto y acá tenemos de la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, o sea, la distancia de A hasta B, es la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia de las abscisas al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, también elevado al cuadrado. Muy bien. Falta una formulita más. Completen hasta ahí el radio vector y la distancia entre dos puntos para poder continuar. Ahora me falta simplemente las coordenadas del punto medio. Ajá. Y con eso ya podemos pasar a algunos ejercicios para poder calcular, dependiendo de cómo vamos con el tiempo, ¿no?
Esas son las formulitas. Y no olviden que la geometría analítica estudia a quiénes, a las figuras geométricas, ¿cierto? ¿En dónde? En el plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano, o sea, en el sistema de coordenadas rectangulares. Y para ello nos ayudamos ¿de quién? Del álgebra. ¿Listo? Porque se van a formar algunas ecuaciones, algunas formulitas con algunas variables, por eso es que se dice que se aplica el álgebra. El álgebra y la geometría van de la mano en este tema de geometría analítica. Profesor, pero si es geometría, ¿por qué luego usan trigonometría? Lo que pasa es que acá se van a utilizar algunas razones trigonométricas. Por eso es que este tema se utiliza o se enseña aquí en trigonometría. Muy bien, porque ahí viene de repente también la ecuación de la recta, que se utiliza como tangente de un ángulo de inclinación. Por eso es que se lleva en este curso. Muy bien, ¿lo tienen todos ya? Falta la última formulita. Me confirman con sus reacciones. Profesor, hasta ahora no entiendo nada. No te preocupes, estamos dando solamente las formulitas para usarlo posteriormente. Esto debe Profesor, yo sí quedar... lo entendí porque esto lo hicimos en sexto y en quinto grado. Ajá, perfecto, muy bien, excelente. Claro, solamente fue una expresión que dije, una expresión, ¿cierto? Es un monólogo. Profesor, no entendí nada porque a veces los chicos, profesor, todavía más o menos. Sí, claro, son formulitas que estamos viendo, que vamos a aplicarlo. Cuando lo apliquemos va a quedar súper claro, ¿cierto? Por ahora vamos grabando las formulitas. ¿Cómo se calcula el radio vector? ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? ¿Quién es la abscisa? ¿Quién es la ordenada? ¿Quién es el radio vector? ¿Listo? Seguimos. Una formulita más falta. A ver, ¿alguien dijo no? Ya borro, voy a borrar. A ver, ¿listo? ¿No hay objeción? Listo, seguimos. Ya, listo, empezamos entonces. Borro todo ahora sí. Borramos. Listo, y la última formulita, por acá, vamos a colocarlo. Hay más formulitas, pero vamos a empezar con estas tres que he mencionado. Las coordenadas del punto medio. Ajá, del punto medio. Allá, listo. Vamos a continuar ahora con las coordenadas del punto medio. Profesor, ¿cómo calculamos las coordenadas del punto medio? Pero el punto medio de un segmento. Para ello, dibujo por acá un segmento. Ahí está, mira, un segmento. Y ustedes saben que los segmentos, o un segmento, se forma por dos puntos. Entonces, por acá voy a colocar de repente el punto A, cuyas coordenadas es x sub 1, punto y coma, y sub 1. Ahí está. ¿Listo? Esas son las coordenadas del punto A. Y por acá, el punto B, sus coordenadas también serían x sub 2, punto y coma, y sub 2. Claro, se enumera, ¿por qué? Porque obviamente no van a ser los mismos, ¿cierto? Tienen que ser números diferentes para ubicarlos en el plano cartesiano. Ahora, tengo el segmento AB. ¿Cómo obtengo las coordenadas del punto medio? El punto medio, obviamente, de este segmento. Por acá ubico el punto medio, profesor, aproximadamente. Y ese punto medio va a estar representado por la letra M. Y ese punto medio debe tener sus coordenadas. ¿En función de quién? De la abscisa X y la ordenada Y. Como M es punto medio, estos dos pedacitos, ¿cómo deben ser? Estos dos pedacitos deben ser iguales, ¿cierto? Porque un punto medio divide un segmento en dos partes iguales. Si M es punto medio, estos dos pedacitos son iguales. Profesor, ¿y cómo calculamos las coordenadas de ese punto medio? Ajá, mira, a ver. Las coordenadas primero de la abscisa. ¿Cómo calculamos, profesor, las coordenadas de la abscisa? La abscisa X. Como es punto medio, simplemente la formulita sería la suma de las abscisas dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la mitad, ¿cierto? ¿Y quiénes son las abscisas? Profesor, las coordenadas del punto medio para X, ¿quiénes voy a calcular? Las coordenadas de quién? De X sub 1 más X sub 2 ¿dividido entre cuánto? Dividido entre 2. Muy bien, gracias por el dato, ya me dieron ahí el tiempo, muy bien, gracias. Sería entonces X sub 1 más X sub 2 dividido entre 2. Ahí está, profesor, ya tengo la primera coordenada. Muy bien. Y si quiero calcular la ordenada Y sería igual, semejante. ¿Quién le sumaría ahora? Sería
y sub 1, Y Es 1 y es son más ajá, y sub 2. más y sub 2, dividido entre 2. 2. Ajá. Estas son las formulitas para calcular ¿qué cosa? Las coordenadas del punto M. O sea, profesor, esas coordenadas serían, supongamos que es M, el punto, ahí está el punto M. ¿Quién sería su abscisa? La abscisa sería, para verlo mejor acá, sería X sub 1 más X sub 2, ¿cierto? Dividido entre 2. Esa sería la primera coordenada, o sea, la abscisa, punto y coma. Y la otra coordenada, Y sub 1, ¿cierto? Más Y sub 2, dividido entre 2. Listo. Así podemos calcular ¿qué cosa, profesor? Las coordenadas de quién? Del punto medio. ¿Se dan cuenta que es súper sencillo recordar estas formulitas? Lo único que van a tener cuidado es en qué, profesor, en los signos, porque de repente le van a dar un número, una abscisa negativa, una ordenada positiva, y deben tener cuidado con los signos cuando van a sumar o cuando van a restar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿cierto? Que tengamos, porque hoy nos tocó solamente la parte teórica, con las formulitas que tenemos, ¿cierto? Ya les he dado el sistema de coordenadas, está representado por ¿quién, profesor? El eje X, que es la abscisa. En resumen, el eje Y, que es la ordenada. Y a la distancia del origen hacia ese punto, ¿cómo se le llama? La distancia del origen al punto se le llama radio vector, vector. ¿Y cómo calculamos el radio vector? ¿Cómo se calcula el radio vector? Con el teorema de Pitágoras. Excelente, con el teorema de Pitágoras. Y luego tenemos la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Como la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Cuadrado. Y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Y cómo calculamos, profesor, las coordenadas del punto medio? La coordenada del punto medio se calcula como la suma de las abscisas entre 2, ¿cierto? Y la suma de las ordenadas entre 2. Ajá, muy bien. Listo, profesor. Creo que queda clarísimo estas formulitas que vamos a emplear la siguiente clase. Muy bien, eso téngalo presente. En la siguiente clase vamos a aplicar estas formulitas en el desarrollo que están en los ejercicios en su librito. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, ahí nos quedamos. Se nos agotó el tiempo. Gracias a todos. Espero me hayan entendido esta parte de formulitas, la parte teórica. Y no olviden que la geometría analítica, ¿a quién estudia? A las figuras geométricas, pero ¿en dónde? En el plano cartesiano. ¿Listo? Concepto que puedo preguntar para el primer examen. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, Nos profesor. vemos. Chao, chicos, chicas. Nos Profesor, vemos. Hasta la cuídense. próxima. Gracias. Nos vemos. Profesor, Ah, profesor.